Muy buenos días, tardes, tengan todos ustedes. Nos encontramos nuevamente en este segundo módulo del Diplomado de Redacción y Publicación de Artículos Científicos de la revista Crítica Conciencia, auspiciada por la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tuy. En esta ocasión nos tocará, dentro del módulo 2, hablar de lo que es las nociones de la teoría del conocimiento, la descripción fenomenológica, el conocimiento, pero sobre todo centrarnos en ya un poco más en las teorías que han venido a ser más importantes o a ser más significativas para esto, ¿no? En lo consecuente, las siguientes sesiones, los siguientes videos van a ser enfocados a esto, a ir aclarando o ir viendo las diferentes formas de entender esta misma realidad. ¿Okay? Para aquellos que sea la primera vez que nos ven, me presento. Soy el maestro Federico Hansa García. Nos encontramos acá en Caborca, Sonora, México. Y los encargados del módulo es un servidor y el doctor Luis Alonso Agelciev Dórame. Que nos vamos a estar siguiendo esta misma dinámica. Al finalizar la explicación de este contenido, vamos a ver lo que es el comentar el foro, que ustedes expresen qué es lo que más les interesa, qué es lo que más les gusta o qué opinión tienen acerca del mismo, ¿no? Y para iniciar en este punto vamos a ver el escepticismo. ¿Okay? Ya la sesión pasada estuvimos viendo lo que es la verdad, lo que es el conocimiento, lo que es esta epistemología, para qué nos sirve, cómo la podemos usar, cómo la podemos utilizar. En lo que compete al día de hoy, a la sesión esta, vamos a ver primero qué es el escepticismo. ¿Okay? Se puede oír, es que eres muy escéptico, ¿okay? Pero ¿de dónde surge eso? ¿De dónde viene? Vamos a ver cuáles son los tipos de escepticismo, vamos a ver cuál es la historia que tiene, de dónde surge, cuál es la relación que tiene este escepticismo con la sociedad o con la vida diaria que vivimos, y sobre todo ver que no es lo mismo una persona escéptica a una persona negativa. Y es importante considerar el escepticismo, jóvenes, porque en estos momentos muchas personas en el mundo en el cual nos encontramos tienden a seguir este rumbo. ¿Okay? Vamos a ver que el escepticismo es una postura filosófica que se caracteriza por dudar, ¿okay?, de afirmaciones que no están respaldadas por evidencia sólida. ¿Okay? Esto es muy diferente al cinismo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el cínico no le importa y no le interesa si está o no está. ¿Okay? El escéptico es desconfiado hacia lo que lo rodea. ¿Por qué? Porque necesita una evidencia sólida, necesita una evidencia abrumante para poder decir las cosas, para poder comprobar las cosas. Por eso un escéptico ante la no evidencia dice, bueno, yo me declaro escéptico. ¿Por qué? Porque ante creer o no creer, no tengo las suficientes evidencias para poder decir las cosas, mejor no opino. O sea, mejor no confío, mejor me quedo al margen. ¿Por qué? Porque no es lo mismo afirmar algo, poder decir, la camisola que traigo es roja con cuadros azules. Un daltónico me va a decir, no es cierto. Una persona que no tenga el mismo umbral de la vista me va a decir, no, pues yo no sé. ¿Cómo voy a poder decir si no la puedo ver? Y yo, bueno, con base a la refracción de la luz que da en ese momento, podemos ver si la camisola es roja con cuadros azules. ¿Por qué? Porque la realidad nos va a indicar que así es. Un escéptico no puede dudar por dudar, sino puede dudar hasta que no tenga una comprobación o hasta que no tenga un respaldo sólido de lo que está sucediendo. ¿Okay?
Aquí vamos a ver que existen dos tipos principales del escepticismo. El primero se enfoca en que no existe el conocimiento absoluto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no se puede conocer absolutamente todo, por lo tanto, no podemos estar seguros de los absolutos. Y si no podemos estar seguros de los absolutos, ni siquiera esta misma afirmación podemos seguirlo, podemos tomarla en cuenta. Por lo tanto, habría que dudar de todo, incluso de nosotros mismos. Por otro lado, existe lo que es el escepticismo científico, que esa es una idea de que dudan de las afirmaciones porque no están respaldadas por una evidencia empírica o por una evidencia científica para poder ser aceptadas. Por ejemplo, el decir que una persona que tenga un resfriado común, gripa, como lo conozcan ustedes, afirmar que te curas o que te cae bien o que te mejoras con un caldo de pollo es algo que no tiene comprobación científica, es una creencia, por lo menos acá en México, de que si te da enfermo, te da catarro, te da gripa, te tomas un caldo de pollo y te sientes mejor. Pero no hay ningún estudio científico que avale lo mismo, que avale esto. Por lo tanto, vemos que el primer escéptico, el primero que comenzó con esta duda acerca de todo lo que conocemos, fue Pirrón de Elis. Este afirmaba que no podíamos estar seguros de nada, ¿okay? Y que debemos suspender nuestro juicio hasta no tener una evidencia sólida. Después, estamos hablando de la antigüedad con Pirrón. Después, en la Edad Media, vino lo que es San Agustín, Santo Tomás, quienes creían que la razón tenía sus límites y que solo Dios podía conocer la verdad absoluta. Por lo tanto, hasta cierto punto también podían considerarse parte escépticos, no en su totalidad, porque hablaban de lo que es el conocimiento de la razón, que la razón nos daba el argumento para poder conocer la verdad y para poder conocer todo cuanto nos rodea, pero que como no podemos llegar a la verdad absoluta porque el hombre es finito, el hombre es de naturaleza finita, no podemos acceder a la totalidad. ¿Por qué? Porque eso es una característica específica de Dios. ¿Okay? En la época moderna vamos a encontrarnos como Descartes, a filósofos como Descartes, como Hume, que esos hablan acerca de la naturaleza, el conocimiento y de la realidad, que hablan acerca del alma, del cuerpo. En Descartes habla acerca de lo que es la res cogitans, la res extensa, de acerca que somos que existe una dualidad en el hombre, que el hombre no puede confiarse, de ahí surge lo que es la duda metódica, o que surge lo que es la duda. Que él decía, pienso, luego existo. ¿Por qué? Porque afirmaba que nuestros sentidos nos engañaban. Nosotros podemos ver, pero podemos confundirnos con esta realidad. No podemos fiarnos ni siquiera de nosotros mismos. ¿Okay? Por ejemplo, un servidor tiene anteojos, tiene lentes. Si yo me los quito, comienzo a ver borroso. Comienzo a ver porque necesito el aumento de mis lentes. Eso significa que yo no puedo confiar en mi vista. ¿Por qué? Porque yo sin lentes puede ser que alcance a ver algo y realmente no lo sea. O viceversa, que no vea algo que sí está ahí. Igual las personas que son daltónicas, o igual cuando estás en un ambiente muy frío y pasas a un lugar donde hace mucho calor, tus sentidos van a percibir la forma de diferente manera. O igual personas que están acá en México, estamos muy acostumbrados a comer chile, comer picante, y para nosotros el umbral del picante es muy grande. Nosotros podemos probar una salsa
y podemos decir, no pica, no pica tanto. Y alguien que no esté acostumbrado a esos sabores o a esos condimentos, va a decir, no, es que eso está muy enchiloso, está muy picante. Y aquí vamos a ver cómo de persona a persona concebimos la realidad de una diferente manera. Pero, ojo, esto no implica que la realidad sea distinta, que la realidad es por sí misma. Sin embargo, la interpretación que el hombre va a tener para esta misma realidad es lo que va a ser diferente según el escéptico, porque el escéptico necesita una comprobación física de cuánto existe. Y aún así, decía Descartes, aún así nuestros sentidos nos van a engañar. No podemos, incluso si lo vemos, no podemos estar 100% seguros de que así es. Ahora en la actualidad, y para ustedes que están aquí para la redacción y la publicación de los artículos científicos, es muy importante esta cuestión escéptica. ¿Por qué? Porque nos permite cuestionar las afirmaciones que se nos presentan. Todo artículo, todo texto científico va a tener afirmaciones. Y el punto va a ser qué tanto las defiendas o qué tanto las consideres como una afirmación que te va a respaldar lo que estás hablando o lo que estás escribiendo. Si yo les digo algo sin fundamento, aunque sea doctor, maestro, aunque sea quien sea, mientras no tenga un sustento, ustedes tienen la opción y tienen la posibilidad de criticarla, de criticar el conocimiento, de criticar la realidad, de criticar la verdad. ¿Por qué? Porque los escépticos dicen que mientras no hay una evidencia contundente, todo se puede criticar. ¿Okay? Y eso nos va a permitir incluso para nuestras ideas propias, lo que nosotros según o que nosotros creemos que ya está dicho, que ya está hecho, tal cual, se va a llegar a modificar o va a llegar a cambiar o se puede llegar a modificar hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque ya entramos a que hay que dudar, incluso hay que dudar de nosotros mismos. Hay que dudar de lo que pensamos, hay que dudar de lo que creemos. No hay que dar las cosas por hecho, ni hay que dar las cosas por sentado. Aquí, ojo, es muy diferente lo que es el escepticismo de criticar, de cuestionar, de indagar hasta que hay una evidencia a la negación. La negación no me puedo cerrar a una negación y a un rechazo solamente porque sí. Sería absurdo, sería hasta cierto punto ridículo negar las cosas sin tener un antecedente, sin tener un por qué se hacen las cosas. ¿Okay? El escepticismo es criticar, es pensar, es buscar afirmaciones, buscar evidencias. Si no las tienen, entonces se puede rechazar. Pero el escepticismo te dice, no, es que sí tiene la razón, sí tienen las evidencias suficientes como para podernos enfrentar o para podernos confrontar una teoría o un pensamiento, una realidad incluso. ¿Okay? En cambio, la negación te cierra, la negación te aísla, te limita en ese sentido. Para seguir con esta cuestión del conocimiento, siguiendo esta misma perspectiva, vamos a entrar a ver lo que son los subjetivismos y los relativismos. Si bien el escepticismo va a ser parte de estos subjetivismos y relativismos, van a tener diferentes o van a tener distinciones. Primero vamos a ver qué es cada uno de ellos, ¿ok? Y lo que les decía en la clase pasada, la sesión pasada, no todo, los extremos, no hay que irnos a los extremos,
¿ok? Ni todo es subjetivo, ni todo es relativo, y aquí vamos a ver cómo lo podemos aplicar y cómo ustedes lo pueden ir aplicando para que vaya alcanzando, vaya llegando a lo que es la publicación de sus artículos, ¿no? En un primer momento, bueno, los subjetivismos y los relativismos son conceptos filosóficos, ¿ok? El subjetivismo sostiene que todo conocimiento es subjetivo. Esto va a depender de lo que es la percepción individual. En cambio, el relativismo defiende que no hay una verdad absoluta, sino que todo está sujeta al contexto cultural e histórico. Aquí vamos a entrar, ¿se parecen mucho? Sí. ¿Por qué? Porque todo hombre tiene una concepción personal que va a estar sujeta a un contexto cultural y a un contexto histórico. Sin embargo, va a ser relativo cuando es parte del contexto y va a ser subjetivo cuando es parte de la persona. Por ejemplo, una persona, yo acá en Caborca, puedo hablar de que está haciendo calor, retomando el mismo ejemplo, porque está haciendo calor. O sea, estamos a 40 grados, 45 grados. Yo puedo decir, es que tengo calor. ¿Okay? Y puede haber personas que van a decir, es que no está haciendo tanto calor. Y ahí entra una cuestión subjetiva. Yo puedo decir, ¿sabes que no? Es que la manzana es la mejor fruta. Y va a decir otro, no, pues a mí me gustan más las peras o las fresas o etcétera. Ya entra de una cuestión personal del criterio. ¿Por qué van a ser importantes? Bueno, sobre todo porque nos van a ayudar a comprender las percepciones y las experiencias personales. ¿Okay? Y estas posturas nos van a obligar a cuestionar nuestros prejuicios, a cuestionar nuestras posturas. ¿Okay? Y a llevar mayor comprensión de lo que tenemos. Sobre todo al momento de escribir. Al momento de escribir un artículo, al momento de escribir sobre cualquier tema, va cargado o va implícito de una parte subjetiva y de una parte relativa. ¿Por qué? Porque estamos hablando desde nuestro paradigma, desde nuestras experiencias, desde nuestro sistema, desde donde estamos posicionados, desde lo que vimos, desde lo que observamos en todo esto. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la ciencia es objetiva. Okay. Nosotros debemos de cuidar que todo lo que vayamos a escribir, de todo lo que vayamos a tener en cuenta, vaya limpio, por así decirlo, de todos estos prejuicios subjetivos, de todo este bagaje cultural o relativismo cultural, para que pueda ser utilizado y pueda ser considerado como ciencia tal cual. Okay. Y aquí vamos a entrar a lo que es la gran pregunta. ¿Todo es subjetivo? Todo depende de la perspectiva de lo que conoce el sujeto. Muchos pueden opinar y pueden decir, pues sí, todo, si yo soy el que estoy opinando, es una respuesta subjetiva, porque yo soy el que estoy hablando desde mi paradigma, desde todo esto. Y yo, bueno, todo es subjetivo, todo conocimiento es subjetivo, dicen los subjetivistas, pero no necesariamente, ¿ok? Ciertamente va a estar cuestionado, dirigido por un subjetivismo, porque la persona es el que lo interpreta, pero la realidad es, ¿te guste o no? Lo que interpretes tú es una cosa, la realidad va a ser otra cosa. Si la realidad y tu interpretación son la misma, no hay problema. En cambio, no hay subjetividad. ¿Por qué? Porque estás siendo objetivo. Estás viendo la realidad como es, tal cual, sin prever o sin permitir todo lo que son estas cuestiones propias o personales. Esa postura puede tender a relativizar de manera general lo que es la verdad o la negación. ¿Por qué? Porque si todos pensamos diferentes, entonces cada quien va a tener una verdad diferente. La verdad va a ser subjetiva. Lo que para ti es verdad, para mí puede que no lo sea, y viceversa.
Y aquí vamos a entrar a lo que son los relativismos. Igual, no podemos afirmar ni podemos decir que, bueno, los relativistas hablan de que no existen verdades absolutas, y que todo depende del contexto, o todo depende de la perspectiva. No, nada es negro, nada es blanco, todo depende del cristal con que se mire. No todo es bueno, no todo es malo, dependiendo de la situación. ¿Okay? Es lo que dicen los relativistas. Pero aquí van a entrar cuestiones de carácter moral, de carácter ético, cuestionables. Cuestiones cuestionables, vaya, la redundancia. Cuestiones importantes. Por ejemplo, si todo es relativo, ¿cómo se puede juzgar lo bueno y lo malo? Matar a una persona va a ser mala, va a ser una acción negativa. Sin embargo, si el que mató a una persona mató antes a otras y está haciendo como es la pena de muerte, pagando por un juicio, bueno, vas a decir hasta qué punto es malo o hasta qué punto es bueno. ¿Okay? La relatividad te va a decir dependiendo del contexto, dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, habría que aclarar que la realidad va a ser una cosa. La interpretación de esta realidad es algo completamente diferente. ¿Okay? Por eso el relativismo nos va a decir que va a depender la situación que está, conforme se va interactuando, se va buscando con el mismo. En nuestra vida diaria, bueno, aquí los subjetivismos o los relativismos nos ayudan a comprender y a cuestionar nuestras propias perspectivas y la forma en la cual interpretamos los eventos o las situaciones. Esa curiosidad que teníamos o que tenemos hacia investigar un tema o hacia investigar un punto va a verse coartada o va a verse modificada mediante nuestras experiencias. ¿Por qué? Porque si a mí me interesa estudiar el tema, no sé, del bullying o de la violencia en el aula, muy seguramente yo estuve en una situación de violencia, o muy seguramente alguien cercano, o tengo alguna referencia y lo voy a transmitir mediante la investigación, o mi perspectiva, mi objetividad se va a ver modificada con base a esta forma de ver los hechos. Por eso, si yo conozco esa subjetividad, si yo conozco ese relativismo, yo sé que puede estar contaminada mi investigación con dichos prejuicios. En cambio, si los conozco, los analizo, los asimilo, yo ya puedo tomar distancia y ver la investigación desde un punto de vista por fuera y enfocar ciertamente de manera objetiva qué es lo que se está estudiando y qué es lo que se está viendo. ¿Okay? Esto para ver de qué manera se está conociendo y de qué manera se puede llegar a conocer. En esta ocasión vamos a dejarla hasta aquí. El módulo que sigue, igual van a ser otros 3 módulos cortos para que ustedes tengan la oportunidad de posicionarse y de entender desde su realidad, desde su trinchera, qué es lo que se está estudiando, qué es lo que se está viendo y sobre todo qué es lo que ustedes quieren llegar a conocer, quieren llegar a descubrir, quieren llegar a investigar. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día.